La planta de un estadio, de un edificio del Estadio Nacional, aparece redibujada y en vez de galerías, en vez de asientos, aparece el redibujo de 60 poblaciones de Santiago, 17 comunas representadas, y este dibujo corresponde a un esquema, un diagrama que se realizó para realizar un evento el 29 de septiembre de 1979 en el estadio, donde se reúnen a 37.000 pobladores, trabajadores, para entregarles sus títulos de dominio. Ese día lo que se hizo fue juntar a toda esta gente, fue un operativo como masivo de gran escala, donde personas que habían sido beneficiarias de la Operación Sitio, que fue una política de vivienda de los años 60 en Chile, la mayoría eran de la Operación Sitio, se juntan ese día en el estadio a que firmen el dominio de esos terrenos, transformando un nuevo sujeto urbano de estos pobladores que habían ocupado estos sitios por décadas a propietarios. O sea, se instala una retórica, una nueva lógica que tiene mucho que ver con el neoliberalismo y la retórica de los Chicago Boys en ese minuto, que es la cultura de la casa propia, de que hay que tener algo de uno en la ciudad, y esa es la lógica que se instala y se celebra ese día a estadio lleno, y desde el evento y el dibujo que funda el Pabellón de Chile. Entonces este día y este dibujo desde el cual se inicia una narrativa y una historia a ser contada que tiene como una doble historia, la del edificio, nuestro Estadio Nacional de Chile, y la de la ciudad de Santiago. Entonces este dibujo lo que hace es dividir la planta del estadio en pequeñas como cajas o subdivisiones, cada uno con un nombre y con un acceso por el cual uno debía acceder al estadio ese día. Es evidente como en la tipología del estadio la suerte de panóptico, de visión completa que se puede ejercer desde el punto central, lo que nos habla de una suerte de administración de las personas ese día en el edificio, pero también en la ciudad más grande. Estas personas provenían todas desde muy lejos de la ciudad, un aproximado de 20 kilómetros de distancia desde el centro del estadio a desde donde estas personas vivían. Y entonces una ciudad que generalmente es invisible, que no vemos todos los días, que circulamos por la ciudad y tendemos a no ver porque está muy alejada o hemos ido desplazando cada vez más lejos, pero que ese día se hace visible en el centro. Aquí la palabra estadio, como uno pensaría, no refiere al circo, la arena o este círculo central, sino que en su origen la palabra estadio era una medida de distancia entre dos puntos. Eran 183 metros, esto era un octavo de milla romana. O sea, el origen de la palabra habla como de esta suerte de distancia entre dos puntos, que para nosotros como equipo curatorial fue bien potente en entender que eso es lo que estaba mediando ese día, el estadio, era una medida de distancia entre el centro de la ciudad y su periferia, entre la ciudad como noble y la ciudad que invisibilizamos en sus márgenes, pero también había una distancia entre un momento en el pasado y algo que nos explicaba la segregación socioespacial presente de la ciudad de Santiago. En qué minuto una ciudad que fue creciendo relativamente espontáneamente, con políticas a veces como de parche, tomas transformadas en campamentos, transformadas finalmente en una planta de la ciudad, es lo que se fija ese día en el estadio. Una ciudad que no había sido pensada ni planificada, sino que muy empujada por la urgencia, por las crisis de vivienda, ese día en el estadio se consolida. O sea, se pavimenta el camino para el desarrollo desigual que hoy día enfrentamos como arquitectos en la ciudad. Por un lado, el pabellón es sobre este evento y sobre esta historia, pero también es como una forma de registro posible o una forma de difusión de lo que son las investigaciones. Las investigaciones pueden tomar forma de artículos que tiene un público específico, puede tomar el formato de charlas, ya sean conferencias como especializadas o charlas abiertas a los estudiantes y también a público general, y las exhibiciones, así como las revistas, los libros y mil otras, es otra forma en que el conocimiento puede ser difundido, compartido y debatido. Y en ese sentido también es interesante, al menos para mí, como desafío, para mí esto es un nuevo registro, el que no haya tenido como una larga trayectoria y que tiene otros desafíos donde muchas veces una exhibición también tiene que captar la atención, contar muy corto una historia que es muy compleja, con pocos elementos. Y ese ha sido el gran desafío que hemos tenido estos meses como equipo, que
Esta historia que tiene un trabajo de archivo gigante donde se abrieron papeles que no conocíamos, desde títulos hasta noticias, prensa, publicidad, televisión nacional. Nos abrió también su archivo y encontramos los videos del día del evento, filmados. Tenemos mucho material de archivo. Como eso se cuenta una historia en 3 minutos de ese nivel de densidad. Entonces la decisión principal fue reconstruir este estadio a un modelo, a escala, donde se extruye esta planta del estadio de ese día y de nuevo en vez de galerías representamos cada uno de estos bloques extruidos con la trama urbana del pedazo de ciudad desde donde provienen. Entonces nos encontramos con una suerte de collage o palincesto de muchos trozos de ciudad periférica reunidas un día a nuestros ojos, puestas como al frente de uno. Es una ciudad como bien genérica porque esta operación sitio lo que entregaban eran sitios trazados con tiza, se llamaba operación tiza, se refería como operación tiza comúnmente, y lo que se entregaba era un lote 9x18 semi-urbanizado o a muchas veces no urbanizado. Entonces esta ciudad tiene este estadio compuesto de estos pedazos de ciudad. Por un lado son distintos, tienen distintos nombres, vienen de distintas comunas, vienen del norte, del sur o del poniente, no del oriente, pero es una y la misma ciudad en el fondo. Este lote repetido de 9x18 insistentemente, que lo construimos en el pabellón, son bloques de tierra pisonada, que es lo que en el fondo se le entregaba a la gente, un pedazo de tierra propio, distante pero propio. Y esa es la gran pieza central del pabellón, que es muy potente como construcción, en el fondo por la propia tipología del estadio, que es una forma como muy reconocible y que requiere los otros elementos del pabellón como para seguir la narrativa y lograr entender qué es este objeto ahí en la mitad del pabellón, y eso es lo que hacen los otros elementos. Este estadio, que tiene una ciudad inscrita dentro de su planta, tiene un fondo que en cierta medida es como su reflejo, que es un dibujo de la ciudad de Santiago con el perímetro hasta el año 79, con el perímetro urbano y el perímetro después de esta operación, donde a través del modo del quipú, que era esta medida de distancia y una unidad de medida en general de las culturas andinas, vamos midiendo en nudos a cuántos estadios de distancia está cada una de estas poblaciones. 60 estadios, 20 estadios, 100 estadios, siendo como el espejo, el inverso. Ahora es este estadio explotado en nuestra ciudad y cuán distante está. Y a cada lado de este estadio construido al centro tenemos en el muro norte lo que llamamos los estadios del estadio. O sea, es un muro dedicado al edificio que registra todos los otros eventos que han dado vida y han tenido cabida en este mismo edificio. Esto le llamamos el horizonte, que es como que le devuelve el contexto a este estadio que cuando uno está dentro pierde referencia, no ve ni la cordillera, puede estar en cualquier estadio. De lo pregnante que es esta tipología, contamos otras historias a través de un trabajo audiovisual de Javier Correa, en donde se revisitan, por ejemplo, la Avenida del Papa, avenidas de políticos, cómo la tipología del estadio se vuelve una máquina para visualizar. Habla de la flexibilidad posible, una tipología que es acoger cosas o momentos tan diversos como la primera comunión masiva en el año 41, donde habían 300 niños siendo administrados o adoctrinados en una religión, hasta campo de concentración. O sea, tenemos el mismo lugar capaz, como qué máquina hay aquí adentro, qué edificio que es capaz como de articular en los 3/3 como una audiencia, un personaje presencial que los ve, y un tercer momento que es la gente viéndose a sí misma, unos a otros en el estadio. O sea, que hay algo de la multitud como una máquina que logra esa convocatoria, que permite que este tipo de eventos circulen ahí. Y también pensando en la Bienal, cuando hablamos de los tipos de registros en que las investigaciones son expuestas, la Bienal es para arquitectos, pero no solo para arquitectos. La capacidad como de conectar con el visitante también tiene que estar siendo como articulada todo el tiempo dentro del pensamiento de la Bienal. La figura de Madonna probablemente llegue a muchísima más gente en ese estadio que la de Elwin, para nosotros siendo muy relevante como celebrando el fin de la dictadura. Y en el muro opuesto,
si este era sobre el edificio, el otro muro es sobre la ciudad, donde elegimos 3 de estas islas, como la llamamos, fragmentos, pedacitos de esta ciudad, para tratarlos como en más detención. Y esos son Villa Francia, La Bandera y La Pincoya, donde a través de como una suerte de close-up o zoom in entrevistamos a las personas o personas que estuvieron ese día en el estadio y que relatan su propia historia, desde la toma, cómo llegaron a esos terrenos, en qué minuto logran tener algún tipo de infraestructura o urbanización, el día del estadio, cómo son subidos a buses municipales, llevados al estadio, que es la única vez que lo han visitado en su vida, que firman, como cuánto, cómo pagaron sus cuotas, ya no ni los planos ni la arquitectura, sino que realmente las personas afectadas, estos pobladores que son transformados en propietarios. La sala de Chile, que donde siempre es el pabellón de Chile, tiene este gran salón principal y una antesala, que es por donde uno accede. Y esa antesala la dedicamos a el trabajo de archivo, o sea, realmente cuenta la historia para que después cuando uno se enfrente a este modelo de la ciudad y del edificio pueda acceder comprendiéndolo más. Y esa sala, por un lado, tiene toda la información que encontramos de prensa, de publicidad. También muestra y exhibe estos archivos, este hallazgo encontrado en Televisión Nacional del día del evento, traducido en varios idiomas, dado que es bien potente lo que se dice y cómo se dice ese día al centro del estadio sobre las propias personas y sobre su futuro. También hay un momento en que se revisita el fascículo, porque esta planta del estadio circuló en la prensa oficial de ese momento junto a un documento de 60 páginas que iban dividiendo por comuna, luego por población, luego por acceso al estadio, dependiendo de la población que uno venía, un listado de nombres, a veces 1800 nombres, a veces 30 nombres, dependiendo de cada población, quiénes eran los beneficiarios y convocados a estar ese día en el estadio. También exhibimos este fascículo como parte del operativo y de las estrategias utilizadas en relación a esta como a los inventarios que la modernidad ha usado para administrar su población. El ojo es bien sugerente al mirar esta lista correr y vincularla con desde guías telefónicas hasta códigos postales, pero también lista de desaparecidos, el tema de la lista en la modernidad, cómo ocupaba un lugar bien relevante en la administración de los estados. Y así como todo este pabellón se funda en una planta encontrada, en un dibujo, nosotros le devolvemos también otro dibujo, este nuevo estadio, pero con los trazos de ciudad inscritos. Y eso es como la carta o la bienvenida al pabellón. O sea, este nuevo dibujo en que superponemos la ciudad, el edificio y un evento en una suerte de cartografía que nos devuelve la imagen de nuestra propia ciudad. Una ciudad atomizada, segregada, de pedazos muchas veces desconectados, sin la infraestructura necesaria. Entonces eso es muy potente como imagen que nos retorna. O sea, como este es un edificio que nos devuelve la imagen de una ciudad. No tenemos control exacto de las 60 poblaciones. Tenemos control de dónde quedan, de su trama, pero la historia de cada una de ellas o su como censo actual, por ejemplo, el nivel de deuda de esa gente hoy día o el estándar es más bien una sensación personal de haber visitado los lugares y tener una idea de cómo está viviendo la gente ahí hoy. Pero eso es lo interesante que abre, creo yo, esta como exhibición, que es la posibilidad incluso de avanzando en esos registros que no hemos logrado completar. Por ejemplo, cuánta gente desde el inicio que fue propietario ese día sigue ahí, o sea, qué movilidad hay de esas poblaciones hacia otros lugares. Lograr incluso usar el estadio, la planta del estadio, como una manera de visualizar y producir conocimientos sobre la ciudad en esa planta. En la misma planta del estadio, por ejemplo, hemos registrado las comunas el día del evento, el año 79, y luego el año 81. ¿Qué pasa si las redibujo, pero con las comunas de hoy? Y ocurre una atomización visual en la planta que nos habla un poco de lo que le empezó a pasar a Santiago, que las comunas, las nuevas comunas, siguieron la posición de esas poblaciones, donde esas poblaciones, tomas, primero campamentos, se fueron ubicando. Luego el trazado de las nuevas comunas siguieron aquello que la ley natural de ocupación había dictado. Entonces hay muchos aprendizajes que creemos que podemos obtener a través de la
recopilación de datos e información sobre las comunas precisas, pero en la manera de visualizarlo en la propia planta del estadio. Estas operaciones sitio, además, aquí hay solo 60, pero hay más 216.000 sitios 9x18 en Santiago, o sea, 200 polígonos y aquí hay 60. O sea, además esto es una muestra de la gente que fue convocada ese día al Estadio Nacional. Tampoco representa el registro total como acabado científico de todas las operaciones sitio de Santiago. Y en ese sentido es más bien un trabajo histórico teórico que urbanístico preciso. Tiene un sentido crítico, por un lado, de denunciar una suerte de ciudad actual y un momento en que se tomaron una serie de políticas y decisiones que la congelaron de ese modo, pero también de actualizar un poco la historia y volverla operativa para hoy día, entendiendo la ciudad que tenemos es que podemos operar sobre ella.